espiritual iniciática del maestro con los discípulos. He observado aquí, pero tengo que decir otra vez, que por ejemplo bajando por aquí, allá, hay una bajada de Casa del Rocío, moradora, que tiene una cerita. Bueno, esa cerita está llena de basura. Dije ayer que me la tocaba la barrieran y no la barrieran. Empezaron a cortar monte, echarle basura encima y la basura abajo y cortar en la carretera un montón de basura ahí. Y no limpiaron eso. Abajo estaba limpio cuando vinieron. La cerita no estaba limpia, pero no estaba llena de monte, ¿no? No estaba limpia porque el polvo pues no viene ensuciado, pero no estaba llena de monte. Por eso es que ahora está llena de monte, llena de polvo. Y el de abajo un montón de hojas, un montón de basura. Cuando vengan, por favor, fíjense bien qué es lo que conviene, qué es lo que hay que hacer. Esas aceritas deben estar limpias. No sea, al venir aquí, el que la vea sucia, diga, dame una escoba que voy a limpiar esto. Yo se los agradezco para que las cosas se vean muy bien, porque si no se ponen aquí a machete por todas partes, ahí ya está ahí. Entonces yo trabajo en el agua, yo trabajo en el agua. Date un esterero por donde quieras, tengo que limpiar. No, fíjense bien lo que van a hacer. El que las dirige a ustedes, que se fije qué es lo que van a hacer. Se ponen a pintar, magnífico, pinta. Pero hay otras cosas que en realidad se pueden hacer rápidamente y no se hacen. Yo les pido eso, cuando vengan aquí, vean dónde es que hay que limpiar, para ponerlo bonito, eso se los agradezco infinitamente. Ustedes que vienen a cumplir con su disciplina, con su karma yoga. Si tienen alguna pregunta que hacer. Maestro, respecto de lo que salió en la Biblia, salió de lo de las bodas de Canaán y el vino que faltaban. ¿Qué significa eso? Es que pasa una cosa. Las bodas de Canaán es un símbolo, como todo el símbolo de la Biblia. La Biblia es puro símbolo, todo. Y quien no sabe entender un símbolo, bueno, lee y para que se le puede se hace perotas y tal. Pero quien asimila el símbolo, que por esta razón es por lo que se va asimilando a medida que se tiene experiencia, se va asimilando mejor la Biblia. Y generalmente quien asimila la Biblia son en realidad los que tienen iniciación, los que han pasado esa prueba y dicen, esto significa esto. Entonces la boda de Caná, ¿qué pasa con la boda de Caná? La boda de Caná, ya sabemos que dentro de la iniciación el agua es símbolo de poder. La piedra es símbolo de ley. Y al cumplirse, yo soy, tú eres Pedro y en ti edificaré mi templo. Entonces, el agua es símbolo de prueba. ¿Eso en qué? Entonces, cuando hay una boda, faltaban las pruebas, faltaba el agua. Le dice la madre naturaleza, tú tienes la potestad mía para darle. Esto lo estoy diciendo yo, pero ¿qué es lo que quiere decir aquello? Tú tienes la potestad de cambiar el agua en vino. ¿Por qué? Porque eres el sendero. Tienes la potestad de cambiar el agua en vino. No tienen agua, no tienen vino. Caramba, las fiestas, pero no tienen vino. ¿Qué pasaba? Que no había iniciación. Están haciendo la prueba, pasajes sin iniciación. Entonces vino Jesús, puso la mano sobre el agua y convirtió el agua en vino. Y fueron 7 cántaros, fueron 7 o 12 cántaros, no me acuerdo bien. Total, que fueron 6 cántaros, no, bueno, 6 cántaros. 6 o 2, yo pensaba que eran 6 cántaros. Entonces, convierte el agua en vino. Es Cristo que convierte el agua en vino en el candidato. Es el que convierte el agua en vino. Entonces, llegamos a la conclusión de que aquellas bodas de Caná no es sino simplemente todo aquel que cambia el agua en vino, que transforma el agua en vino, que adquiere
la sabiduría por medio de haber pasado las pruebas. Este es uno que se casó en las bodas de Cana. Bien. Entonces, bueno, Jesús fue invitado, sí, naturalmente fue invitado ahí, porque tiene que ser invitado, porque donde quiera que haya una boda de esa categoría, ahí tiene que estar Cristo haciendo la presencia. Porque si no está el sendero en el acto, ¿cómo va a hacerse la boda? Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Ya para ¿Se casó él, maestro? No, Jesús se casó. Una vez nos había dicho usted en Cuautla que ahí pasó algo, con las bodas de Caná y se habían casado, ¿no? No se ve que Jesús se casó con una muchacha. Él convirtió el agua en vino, pero que hizo más nada. Fue ahí de mirón. Sí, no tiene nada. Oiga, maestro, esas bodas, comunión se puede entender que es el yoga. La yoga, la boda. Bueno, podemos ver eso, pero la realidad es que significa cuando el hombre transforma los dolores, los sufrimientos en conocimiento. Los sufrimientos que dan por el conocimiento, entonces ya se casó. En el cielo, con Cristo. Por eso hay una deformación de eso, porque todo es formal. Las monjas se casan con Cristo. Bueno, maestro, yo tuve una enseñanza, le hicieron una pregunta sobre el centro de la Tierra, de que cómo es el centro de la Tierra. Usted nos dijo que es piso firme, que no es caliente, como que hay la creencia de que en el centro del núcleo hay calor para que a largo plazo se va a enfriar. Entonces nos dijo que no, que la Tierra firme es sólida, que se puede está compuesta por el CIAN, que llaman, científico. Entonces mi pregunta es, usted también nos enseñaba que los volcanes son anos de la Tierra. Entonces, ¿de dónde viene esa lava, ese calor? ¿Cómo se forma si no es el centro de la Tierra? ¿Sabe? Observe, viene de explosiones internas, porque tenemos hidrocarburos allá adentro. Entonces hay las explosiones. Donde quiera que hay hidrocarburos hay explosiones. Y por esta razón es que son zonas volcánicas por donde pasan los intestinos de la Tierra. Entonces ahí encontramos el varón. Pero no es que esté en el centro de la Tierra. La razón es muy sencilla. Si el centro de la Tierra fuera el volcán terrestre, como decía mi papá y como decían mis abuelos, que le leían en los libros, entonces ¿cómo estaríamos aquí? Por Dios. ¿Usted sabe cuántos millones de años tiene la Tierra prendida abajo? Bueno, aquí estaríamos nosotros. No pasa eso. Porque mire, ¿quieren ustedes saber cómo es la Tierra? Cojan una naranja y con la naranja, la corteza de la naranja es la corteza terrestre, y la parte adentro, la comida y todo eso, ese es el volcán terrestre. Óigame, ese volcán terrestre, óigame, prendido, ¿cómo tendría la corteza arrugadita y aquí calada ya? Y los que estamos ahí, no, ya, ¿desde cuándo nos hubiéramos muerto? Es así. Es así. Entonces, la corteza terrestre sí está encima del cial. Son algunos kilómetros que hay, cientos de kilómetros que hay para abajo, para el centro de la Tierra, que la forma el cial. Naturalmente que un geólogo se lo explica con más facilidad, porque ese es su estudio, está metido en eso. Pero más o menos le explico cómo es la cosa, ¿entiendes? Caliente. Pero entre el cial, cuando se formó la Tierra, quedaron los hidrocarburos que vienen a ser animales. Es sangre, es grasa de animales, es el petróleo. Y como la grasa es fuerza, es energía, entonces esa grasa encierra energía. Esa está en ciertos lugares
por donde en aquel tiempo existieron bosques. Sí, la vida animal a través de los bosques. Y de la madera de los árboles es que está el carbón de piedra, de la madera esa. Por eso se encuentran cosas redondas, así, que son de carbón de piedra, porque está petrificado el carbón de piedra. Entonces, el petróleo se incendia abajo. ¿Por qué se incendia el petróleo? Porque hay lugares en donde la luz solar, la energía solar, al llegar ahí prende la chispa. Se prende todo. Llega por un lado. Por ahí. La cuestión. Pero sucede que el excremento es de fuego. Porque es que se incendia el petróleo, esa sustancia se incendia, otras son de ¿cómo se llaman? Es amarillo, azufre, una serie de sustancias son explosivas, ¿entiendes? Ese es, a medida que se vaya sacando el petróleo, van a ir bajando los cataclismos y las cosas. Ahora muchos se dicen, bueno, y esos huecos, no se va a hundir la tierra por esos huecos. No se hunde porque esos huecos tienen una cosa. Cuando sale el petróleo, quedan las cavernas por dentro y la piedra dura, el sillar está duro. Donde hubo petróleo, ya no hicieron huecos. Entonces, en la era de Capricornio, que tiene muy cerca, ya sabemos que encima, esa era, ahí el hombre va a conocer la parte interna del planeta y por ahí se va a viajar por esas grandes galerías que quedan ahí, por ahí se va a viajar, y no es la primera vez que se ha viajado por ahí el hombre también ha viajado en otras ocasiones, cuando el punto vernal ha pasado por la constelación de Capricornio. Pero ya eso se olvida y está muy atrasado, y si bajan por ahí, pero sí se encuentra en el Ecuador, hay lugares abajo donde hay galerías, y en esas galerías que están abajo hay toda una enseñanza acomodaditas en hojitas muy delgadas de metal, parece que es cobre, y ahí está rayado, grabado la enseñanza, pero hay que descifrar el lenguaje con que está escrito para entonces saber qué es lo que nos quieren decir o qué fue lo que se escribió ahí para que no se perdiera. Pero son así, pero altos, son altos, de hojitas, como que diéramos hojitas de papel, donde está la enseñanza. Eso es una gran verdad, y eso lo están descubriendo ya los científicos. ¿De qué época es, maestro? ¿De qué época? Bueno, eso sí me es difícil sacar cálculos de qué época puede ser, cada uno tendría que dedicar a eso. Pero no, yo sé que hace. Maestro, usted nos ha enseñado pues a tratar de introducirnos a las cosas para estudiar a Dios, pero por ejemplo seguimos, como usted nos enseña, de conjuntos y conjuntos, la ley de conjuntos. Y llega uno pues que, o sea, que no hay muerte, que todo está Dios, y para, o sea, yo ya me hice bolas, ¿para qué nos sirve, o sea, saber que está? O sea, no sé, o sea, ¿de qué me sirve que sé que está Dios ahí? Ahí te atoras. Yo te aconsejo una cosa, sigue metiendo cabeza hasta que te vas a desatorar. Si sigues estudiando te vas a desatorar. Cuando llegues a un punto en donde dices, bueno, ¿y para qué me sirve saber que ahí está Dios? Cuando te empieces a dar cuenta que tú y esa cosa es la misma cosa, y empiezas a descubrir cómo tú y Papá Dios están actuando, y que ni tú ni Papá Dios tienen principio ni fin. Entonces sigues metiendo cabeza ahí para que te desatores.
Y al meter cabeza dice, qué interesante es la naturaleza divina, que eternamente es y no es. Por eso es eterno. En unas partes empieza, en otras partes termina y vuelve a empezar. Por eso el del sendero, el que representa ese sendero de evolución, ¿qué fue lo que nos dijo? Dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces vas a descubrir que tú eres el principio y el fin, pero que cuando terminas estás empezando de nuevo. Así es que aquellos que se, ay, la muerte, la muerte, no te preocupes, que estás, terminas y vuelves a empezar, terminas y vuelves a empezar. Aunque quieras terminar, nunca podrás terminar, porque es un absurdo pensar en que no existan las cosas. Las cosas han existido, existen y existen. No puede existir la nada. La nada es una palabra para explicar lo que no se entiende o lo que no se sabe. Bueno, para eso se llama nada. Lo que no se entiende ni se sabe se llama nada. ¿De dónde salió de la nada? La nada no da nada. O la nada no da algo. De algo sale de algo, pero de la nada no puede salir. Entonces la divinidad ha sido, es y será. A veces cuando uno empieza a estudiar la divinidad, tiene momentos de una profunda tristeza, de un desengaño, de una desilusión. Después vuelve a nacer de nuevo. Por ese nacer de nuevo, vuelve a nacer en uno el sentido, el concepto de la divinidad, y vienen nuevecitos y dicen, ah, caramba, no sé, es que hay esto y esto y esto que yo no había visto. Uno poco a poco dándose cuenta de la verdad, y nace, crece, se multiplica y muere estudiando la divinidad y nunca termina de conocer. ¿Por qué? Porque ella misma no se conoce a sí misma. Y nosotros estamos hechos de ella, de la divinidad. Entonces, si tu papá no sabe, ¿cómo voy a saber yo? Entonces, tú y yo, a lo que salga, vamos a estudiar. Y así lo vamos conociendo poco a poco a nosotros. Sería una cosa fatal que tuviera fin la sabiduría. Fatal. Eso das un tiro. Das un tiro. Ah, te tiro pan. Pero como no tendría nunca. No, yo no me mato. No, pero yo vea qué es lo que viene después. Así que bote esa pistola porque no te sirve. Otro va a saber más que tú, que no se mató. Y así. Poco a poco uno va avanzando, conociendo a Dios, lentamente, a través de la vida, a través de la naturaleza. En todas partes lo ve usted, en diferentes aspectos, de cada belleza de aspecto. Y entonces va llegando a la enseñanza, poco a poco ayudando. Bueno, pero que este es un empujoncito. Además lo pones tú. Porque yo no te voy a dar el tetero. Termina el tetero. No hay otro tetero. Yo te quiero hablar de pepsicola. Cada uno quiere su tetero. Pepsicola, de leche condensada, de café con leche, de refresco, los muy naturistas. Yo no quiero jugo de naranja. Y llega uno por allá y dice, a mí me lo da agua bien.
Ahí está la Bueno, adelante. Cruces son las cruces. Y la intersección es la intersección. Yo ver una cosa que ustedes me pasó por primera vez. ¿Vienes por primera vez? No, pero siempre al empezar la charla, pregunta quién viene por primera vez. ¿Quién viene por primera vez? ¿Quién vino por primera vez? No ha habido el primero. Existirá el si puede asimilar eso, te felicito. Porque personas muy cultas, muy letradas, no pueden admitir que no hay un principio. No pueden admitir que no hay un principio. A mí me costó trabajo. A mí me costó trabajo. Pero llegó un momento en que dije, yo debo sacar esto adelante. Cuando lo agarré, dije, ¿cómo es lo más sencillo? Porque yo no lo entendía. Porque una cosa es el intelecto y otra cosa es la intuición. Hasta que no se desarrolla la intuición, no se asimila que nada ha tenido principio ni tendrá fin. Pero en el Evangelio de Juan dice que en el principio existía el verbo y el verbo era Dios. Entonces habla de un principio. No, recuerde bien que hay dos Biblias. Una que dice, y en el principio ya era el verbo. Y otra dice, y en el principio ya era el verbo. Cosa tan diferente. Significa que en el principio ya era el verbo. Entonces es lógico que en el principio de todas las cosas, para que existan las cosas, tiene que existir la vibración, que es el verbo. Y no fue hecho nada sin él, sin el verbo. Todo fue hecho por él, por la vibración. Ahora, si no hay vibración, ¿cómo va el principio? El principio fue el verbo. Pero si no está, porque en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo. Ahora, ¿cómo existió el verbo? La vibración. Si no existe movimiento, no hay vibración. Es el... La divinidad ha sido, es y será. La divinidad está como toda su naturaleza, compuesta por partículas. Y está compuesta por partículas. Estas partículas se combinaron, por no decir se combinan constantemente. Se combinaron y formaron pelotitas, que esas pelotitas fueron la estructura o la base para el espíritu. Partículas de Dios se combinan y forman el espíritu. Entonces, ¿está separado Dios del espíritu? No. Entonces existió el espíritu. No había otra cosa sino puro espíritu por todas partes. No se veía nada. Partículas de espíritu se combinaron y formaron una partícula de mente. Ya empezó la mente creadora en todas partes. Es la mente divina. Dios se convirtió en su mente divina. La mente divina es la mente universal. El universo es mental, todo es mente, dice Herbert. Se convirtió o se combinaron las partículas de energía, bueno, en energía, partículas de energía. Ya empezó la base para la materia. ¿De dónde iba a nacer la materia?
de las partículas de energía. La energía universal está en todas partes. De ahí se combinan partículas de energía y forman una partícula de materia. ¿Cómo? Díganme, ¿cómo se combina? ¿Cómo aparece? Un átomo. Átomo. Un átomo. Un momento, no. Electrones, protones, esos son un conjunto de partículas de energía. Llaman los científicos cargas de energía cuánticas y partículas de energía. Se combinan. Y ellos son los que juntados producen la partícula de materia, la molécula. ¡Qué fácil! ¿No les parece facilísimo? Pero si a ustedes no les explican esto y vienen de la iglesia, Dios, el principio, el verbo, el espíritu, y el espíritu de Dios se movía en las aguas, el espíritu de Dios, ya lo creo cómo se va a mover, si sin él no puede existir. Pero no ha habido una explicación clara. Por eso que quedamos siempre con, en lo que se habla de Dios, por la forma de explicar a Dios. Pero ya cuando lo explicamos del campo iniciático, ya usted dice, pero qué distinto es Dios, ¿verdad? Y ahora sí me doy cuenta por qué es flojo, por qué es bruto, por qué es esto, por qué... No, pero es una profanación, es una falta decir que Dios es bruto. ¿Cómo va a ser bruto Dios? Es que no entiende su naturaleza. Si Dios no puede ser bruto, nosotros no podemos ser brutos. Pero es que se hacen pelotas con el sistema religioso, porque los religiosos no conocen a Dios. Sienten a través de un concepto de Dios, sienten una emoción, y a eso se le llama piedad, ¿cómo le llaman? Misticismo, compasión, tantas cosas de eso. Pero no es sino un tipo vibratorio de nosotros. Pues, ahorita, por ejemplo, nosotros siempre la tendencia del ser humano es buscar algo, y en este caso pues se trata de buscar a Dios, bueno, ya viéndolo como usted nos lo enseña. ¿Por qué necesitamos encontrar a Dios? ¿Por qué necesitamos comprender todo eso? Bueno, en esta era, ¿por qué estudiar? Porque necesitas encontrar la inmortalidad. Es muy triste que tú sepas que te van a meter para el hueco ahí. Nunca van a saber de ti, tampoco. Ni tú ni nadie sabe de ti. Dice, ¿para qué vivo entonces? Para purgar el hueco. Ay. Y si me fue mal, porque vine bruto, no pude aprender nada. El bruto se mete en el hueco y terminó bruto. Y el inteligente va al hueco y terminó inteligente. Todo. ¿A dónde van a parar? Bueno, el miedo verdaderamente es el temor a no existir. Es el temor a no existir. Es más que nada ese instinto de conservación de la especie. Es el miedo. Tienen que ponerle el miedo, porque si no se le pone el miedo al reino animal, no hay conservación de la especie. Por eso todos corren. ¡Ay, peligro! Me van a matar, me van a comer, me va a caer una piel. A cuidar carapacho. Pero si usted no tuviera miedo, ¡ay! Un desastre. Las guerras serían tremendas. Es el instinto de conservación. Es el miedo, entonces, una parte necesaria ahorita, man. Sí, para la raza es necesario. En la ecología es necesario eso, para mantener la estirpe. Bueno, yo creo que ya podemos. Aquellas personas
Frecuencia de paz que empieza a aparecer en nosotros, en última instancia empieza a aparecer esa paz en nosotros. Y esa paz trae una comprensión. Y esa comprensión nos enseña que debemos de dominarnos nosotros, primero que ir a dominar a nuestros hermanos. Es así como empieza el hombre a tener una fuerza hacia adentro. Y ese es el hombre que verdaderamente puede traer la paz con el ejemplo. Por esto es que vemos los niños vegetarianos que son muy intuitivos. El niño vegetariano de nacimiento, cuando llega a 21 años, es un pensador. El niño que se alimenta de carne, de animales, ese es un intelectual. No es que yo le esté echando a los intelectuales, no, pero es una categoría humana, el intelecto. Y otra categoría, la intuición. Así, yo tengo un hijo que tiene 18 años, nunca ha comido carne. Este muchacho tiene una altura aquí, mucho más alto que yo. Bien formado, sano, completamente sano. Tan sano que nunca lo ha visto toser, porque no le ha dado catarro nunca. Sano, completamente sano. Pero, ¿cómo está su mente? A los 16 años me dijo: tú eres mi mejor amigo. Y eres mi mejor amigo porque eres el que me puede dar un consejo. Palabras textuales. Y me puedes dar un consejo porque has vivido más que yo. Le dije: y veme como tu amigo. No me veas como tu padre, sino como tu amigo. Porque viéndome como tu amigo tienes la libertad de refutarme. Mientras que si me ves como tu padre no me puedes refutar. Y yo no quiero humillar a nadie. Yo humillo a aquel que me puede humillar a mí. Pero aquel que lo tengo amarrado y yo le digo cosas, no valgo nada si voy a hacer eso. Humillar a un hombre, eso no se hace nunca. Ni a su hijo ni a nadie. Por eso le digo: véame como su amigo. Tiene toda la libertad de refutarme. Y vamos a hablar. Y así cada vez que necesito un consejo, me lo pide. Y tiene 18 años. Cuando le hemos dicho: cuidado con los vicios, caramba, que lo único que no me gusta es que no me tengan fe usted. Es que como somos padres, tenemos que estarle tocando la campana cada rato para evitar cosas. Pero sucede que el muchacho ve más allá de lo que nosotros pensamos. Él dice: yo no caigo en esas tonterías, papá. Yo no tengo por qué probar lo que no sirve para nada. Ve a los muchachos y le dan consejo. Dice: no sean tontos, ¿cómo hacen eso? Es un consejero. Y así tiene sus cosas de muchacho, pero también tiene sus cosas de viejo. ¿Por qué? Porque no ha comido carne, sino vegetal. Y todos los niños de los vegetarianos tienen las mismas cosas. Tienen cada cosa especial. Mire, hay unos niños allá en el Arra, chiquititos así, que son hijos de mi chofer. Así chiquititos. Óigame, aquello es tremendo. Chiquitito. Ahí. Llegó un hombre a echar el soplete, yo no sé, a ponerle a las plantas una cosa que le están a las plantas. Oiga, y se fajó acá el muchacho a decirle: ¿por qué no debía comer carne el silbato? Dice: esta criaturita está dando clase a mí de por qué no puedo comer carne. Y le dice, porque parece que los ilumina Dios cuando empiezan a hablar. Tienen cada cosa muy inteligente, muy intuitivos son estos. Por esto se espera un mundo de hombres intuitivos, hombres y mujeres intuitivas, y va a surgir un gobierno de hombres intuitivos. Entonces se va a cumplir lo que dice Daniel. Y él dice: entonces será el quinto reino universal y no pagará el hombre para vivir sobre la tierra. Ya lo creo. Ya después que el hombre desarrolle la intuición, si lo ponen para gobernar un país, va a decir: bueno, yo estoy aquí para manejar esto, ¿verdad? Bueno, aquí se necesita hacer casas para todos. Nadie tiene por qué pagar para vivir sobre la tierra. Entonces surgirá un nuevo mundo, nacido de la intuición
de sus gobernantes. Eso es todo. ¿Sí, cómo no? Maestro, al principio de su conferencia decía que la Tierra fue formada por parte del Sol, que la humanidad se formó de la energía del Sol. ¿Puedo pensar que existen otras vidas en otros planetas o somos únicos en esta galaxia? Le voy a ver. El hombre ha aparecido sobre la tierra para dar fe y testimonio de Dios. Y no es posible que en este puntito del espacio sea donde se dé testimonio de Dios. En el universo infinito, nadie que dé testimonio de Dios. Y todo está moviéndose ahí sin saber cómo son. Es fácil comprender que la tierra es una partícula de la mente divina. Una partícula. Y que como ella son todas las tierras del universo. Para eso existe el hombre. Para eso existen los planetas, existen los soles, etc. Y este sistema solar, metan cabeza lo que les voy a decir porque ya voy a cerrar. Voy a terminar. Este sistema solar no es sino un átomo del cuerpo de un hombre inconmensurablemente grande. Un átomo. ¿Cómo será ese hombre? ¿Y cómo será esa esposa de ese señor? También una hembrota de esa. Una señora mujer. ¿Qué tamaño tendrá? ¿Y cómo serán los hijos? Los macrocompitos, para formar toda una familia y formar toda una sociedad en un gran planeta que como el nuestro se mueve alrededor de un sol y que a la vez forman un átomo de un hombre más inconmensurablemente grande que ese que hemos mencionado, y en el que ese que hemos mencionado vive y tiene su ser ahí, millones de veces. Pero si se mete por ahí la cabeza le va a hacer trique. Pero eso sí, consúltenlo con la almohada para que aprendan algo. Ya. Actualmente en el mundo hay muchos problemas y la única manera de resolverlos es hablando un lenguaje común, porque si una persona entiende, digamos, por bondad una cosa y la otra entiende otra, nunca vamos a llegar a la resolución de un problema. Se supone que las cosas se van a poner en orden y que los iniciados van a llegar a poner las cosas en orden. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para crear un lenguaje para poderlos entender? Porque si hablamos en ruso y en chino y en americano no vamos a llegar nunca a nada. La cosa es muy sencilla, el lenguaje no comas carne. Parece que con eso no estamos haciendo nada. Parece. Los que quieren que las cosas se den en la trompada creen que no se puede hacer nada sin meterse en lío. Y sucede que tú ves una persona que está peleando y me dice, ¡sin vergüenza! Bueno, ese es mi apellido. No me está ofendiendo. ¿Pero qué me dijo sin vergüenza? Ah, bueno, ahí no vamos a arreglar nunca nada. Entonces le dicen, no, está bien. Y el otro que está bien. Ustedes digan, no ha pasado nada. No es que por más que queramos pelear, no podemos pelear con el hombre. Bueno, si es que el hombre no trae guerra, trae paz. Él trae pleito, trae amor. Así es como se van a hacer las cosas. Ese es el lenguaje, no hay otro lenguaje. Lo demás es ponerse a hablar tonterías ahí, a estar razonando. Maestro, yo estoy convencido de la labor positiva que se realiza no solamente de parte de la Gran Fraternidad Universal, sino de muchos movimientos, ¿no? Y yo me atrevería a decir que no solo hay movimientos de este carácter, sino inclusive yo creo que inclusive hasta movimientos políticos llegan a abrir paso. Sin embargo, tratando de plantear algo para superar, me parece que dentro de la Gran Fraternidad Universal, algunos hermanos, como todos tenemos defectos y virtudes, una de las cosas que remarcan continua y cotidianamente es la cuestión de las tragedias. En algún instituto de yoga donde pues, yo he practicado en algunas ocasiones yoga, me he encontrado con algunos hermanos y algunas hermanas que no pasa semana que no estén hablando de que para 1982 va a haber una tragedia,
que va a haber un maremoto en Acapulco, que nos va a llevar el demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Además, que si no somos buenos, o sea, si no nos alineamos en la gran fraternidad universal, si no somos vegetarianos, si no hacemos esto, toda una serie de requisitos, pues somos a los primeros que se nos va a caer las vigas encima. En una ocasión, un hermano preguntó qué opinaba usted de los maremotos y de los terremotos, y usted dijo que lo importante era la felicidad aquí y ahora, que era muy importante que nosotros, pues lo más importante era preocuparse por hacer edificios fuertes, tratar de hacer cosas bien, etcétera, y que pues eso habría que olvidarlo. Yo les comenté a estos hermanos pues sobre esta situación, y lo que me dijeron que lo que sucedía es que usted no quería alarmar a nadie, pero que la tragedia ya se avecinaba. Que en el fondo es una situación que se está ocultando. Yo no sé hasta dónde sea esto verdad o sea mentira, pero yo en lo particular compartí con usted en ese momento, sentí compartir que lo más importante es pues tratar de hacer las cosas bien, y siento, y puede ser que esté equivocado, que en el fondo de estos hermanos están grandes cantidades de sentimientos de culpabilidad, de angustia, que lo reflejan en esa situación. Yo tengo muchos defectos, pero pienso que y no sé cómo vería usted, ¿no? Pero siento que en cierta medida, en algunos hermanos, como en otros tenemos otros defectos, existen importantes dosis de fanatismo, y que pues no existe lo que yo siento que se trata de realizar aquí en la gran fraternidad, el deseo de superarse individualmente y no depender, de no depender desde el punto de vista negativo, por llamarlo así, ¿no? Sino tratar de salir adelante, tratar de salir libre y pues, lograr una convivencia mayor. Muy bien, magnífico. Como toda la humanidad ha cometido errores, todos hemos cometido errores, ¿qué pasa? Que llega un momento en que lo que dice usted es verdad, llega un momento en que tenemos un sentido de culpabilidad, y decimos, no, tiene que venir algo, no se puede quedar así, tiene que venir algo, y basta con que todos digamos, tiene que venir algo, porque no hemos sido benditos, ¿sí? Entonces tiene que venir algo. Surge por ahí uno que dice, y va a pasar esto, dice, ya yo lo decía, ya está, y entonces se pegan de aquello, y ahí están a fortalecer eso. Eso es la mente enferma del planeta, que hay que quitarle esa enfermedad para que no se sacude el planeta. Yo no quiero volver al principio de la charla, ¿entiendes? No se sacude el planeta, porque siempre que ha aparecido un cataclismo en el mundo, en el tiempo del Kali Yuga, tiempo negro, siempre los males que hacía la humanidad se reflejaban después en hundimientos, desaparecían propiedades de terreno, la gente desaparecía y quedaban 3 o 4 gatos para empezar a formar la cosa. A veces así tenían mejor cabeza, venía la reencarnación otra vez a largo plazo, reencarnación, y surgía la nueva raza. Ahora que entramos en el Satya Yuga, entiendan esto, Satya Yuga es tiempo de luz. Ahora no es con cataclismos que nos castigan. Pueden castigarnos con una tremenda guerra, pueden castigarnos con eso, pero con un cataclismo no. Hay el asunto de la tal falla de San Andrés, que es lo que tiene mortificando a los americanos. Esa falla de San Andrés ha existido siempre. Esa es una rajadura que tiene la tierra, porque si nosotros le quitamos el mar a la tierra no es redonda, es así campeón. Toda chueca. Agarren un macaburri, señor, y quiten del mar aquello y van a ver qué es lo que queda. Una hueca y una chueca, es lo que queda. Entonces ahí hay una rajadura. Hay centro magnético ahí, y ese centro magnético es lo que hace que hace caso. Entonces ven huecos abajo y dicen, no, que se va a caer un pedazo de huevo. Esto no significa que no sea posible. Bueno,
que se cargue un pedazo por ahí, parte de los Estados Unidos, de México, pero eso no es una cosa que debe suceder. No, señor, yo no veo, a lo mejor en lo poco que he estudiado de esto, yo no veo la razón de eso. Yo los dejo así, que digan lo que quieran. Eso no es de ahora, eso es viejísimo, es eso. Siempre están pensando en algo, siempre, y va a pasar algo, y va a pasar algo, y va a pasar algo. Pero bueno, ¿en qué te basas? No, porque dicen los astrólogos, que dicen, a veces que los astrólogos agarran un punto que es mental y lo traducen a la parte física y dicen, es un cataclismo. Sucede que el cataclismo, resulta que estamos viviendo el cataclismo y no nos damos cuenta que estamos viviendo el cataclismo. Porque eso de que se levante hijo contra el padre, padre contra hijo y todo lío, es un cataclismo, señor, en el campo mental, en el campo de los hechos, de los actos, ¿entienden? Así es que la gran fraternidad universal viene para depurar el cerebro del planeta y para que el planeta esté en paz. Así es que si luchamos porque la humanidad se eleve, estaremos en paz. Dijo el sublime maestre que Europa estaba peligrando de hundirse, pero digo, si conseguimos implantar la institución, podemos decir a Europa que se puede salvar. Y fuimos a Europa, estamos trabajando en Europa, pero Europa es un poquito, como dicen los españoles, cabezona. Son duros. Pero bueno, aunque sean duros, aunque sea trancazo, va a aprender y va a interesarse. Con esto quiero decir que las Américas, que son las que son el centro, el lugar donde se desarrollará el Hijo del Hombre, el nuevo hombre de América, el Superman. Este no se va a desaparecer así como que no vayan a creer tonterías. No. Las Américas son las que van a dar a Europa la tónica del buen vivir. La tónica, ahora por el momento no puede dar tónica, ¿no? Por el momento está empezandito, ¿no? Es posible. Es el niño que está en la escuela, está aprendiendo, pero está asimilando muy bonito, ¿sabes? Está entendiendo la lección que le están dando los demás países. Y así observamos, por ejemplo, que México hoy, no es por decirlo, pero ya le tocó un vicepresidente en cierto lugar donde se espera que dé su opinión, si quieren, en este lío, en este enredo en que estamos metidos, que dé México su opinión, una opinión bastante valiosa, la ven como valiosa y para mí es valiosa. México está a la cabeza del tercer mundo y México, cuando nadie se imaginaba, le toca el verso aquel de Venezuela que dice: y los que creyeron al entierro ir, de repente vieron al muerto vivir. Así México ha surgido con el petróleo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el hombre se levantó, está de pie. Ahora vienen los enamoricamientos, de acuerdo. Enamoricamientos casi, ¿cómo diríamos? Casi vergonzosos. Porque apenas salió el pelo, venía, yo te quiero, yo te quiero, todo el mundo venía a abrazarlo y a besarlo ahí. Lo que vale un poco el petróleo. Es simpatiquísimo esto, es simpatiquísimo. Hasta el Papa vino. A besar este suyo. Bueno, ahorita no hemos terminado. Maestro, ¿por qué es tan importante la célula familiar? La célula familiar es importante porque una casa, un hogar donde la célula familiar está en armonía, el hogar está en paz. Y una ciudad donde todos los hogares están en paz, la ciudad está en paz. Y un país donde todas las ciudades están en paz, el país está en paz.
pero donde la célula familiar está peleando y con celo y con lío, eso se refleja en la nación. Entonces, la gran fraternidad universal, dentro de los puntos que viene tratando de practicar, de enseñar, es que debemos de equilibrar, fortalecer las células para el bien del planeta. Nosotros trabajamos para el planeta, no trabajamos para México, ni para Europa, ni para Francia, trabajamos para el planeta, que es donde vivimos. Porque va a llegar un momento en que todo va a ser un solo gobierno, el gobierno mundial. Cuando se estudia el planeta, cuando se viva la vida del planeta, entonces nos cantará otro gallo. Así es que yo creo que con esto es suficiente. Entonces, muchas gracias.